Hola, que el Señor les bendiga. Reciban un saludo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Yo soy su hermana Luz Francisca Medina Medellín. Hoy vamos a estar compartiendo la dinámica del libro de Filipenses y del libro de Colosenses. Del libro de Filipenses son 4 preguntas y del libro de Colosenses creo que son 8 preguntas. Al finalizar vamos a estar marcando con nuestro marcatextos, con nuestro color, los textos que vamos a memorizar del libro de Filipenses y del libro de Colosenses. Entonces la primera pregunta dice así: ¿qué pedía Pablo en sus oraciones? Según Filipenses capítulo 1 versículo 9. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Sí? Esto era lo que Pablo pedía para los creyentes. La siguiente pregunta: ¿cómo fue la humillación de Jesús y cómo fue exaltado por Dios? Según Filipenses capítulo 2 versículos del 7 al 11. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, esta fue la manera en que Jesús fue humillado, pero también fue exaltado, ¿sí? La siguiente pregunta: ¿cómo vivía económicamente Pablo? Según el libro de Efesios, según el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Dice: pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sí? Entonces tenía una economía estable, ¿sí? Y vivía en abundancia, según lo dice aquí la escritura. La última pregunta del libro de Filipenses dice: ¿quién suplía sus necesidades? ¿Sí? Del apóstol Pablo. Ahí lo dice en Filipenses capítulo 4 versículo 19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo era suplido según todas sus necesidades directamente por Dios. Ahora vamos a ver las preguntas del libro de Colosenses. La primera pregunta del libro de Colosenses dice: ¿cuál era la petición de Pablo por los colosenses delante de Dios? Según el capítulo 1 versículo 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda la sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? Él pedía que fueran llenos de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento. La siguiente pregunta: ¿de qué nos ha librado Dios? Según el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La siguiente pregunta: ¿cómo es Dios? Según el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sí? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, sí, la imagen de Dios dice aquí que es invisible para los hombres. La siguiente pregunta dice: ¿qué cosas fueron creadas por Dios? Según el libro de Colosenses,
Capítulo 1, versículo 16, se los acabo de leer. Dice, por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las cosas que desatan la ira de Dios según el libro de Colosenses capítulo 3 versículos 5 y 6? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, toda fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia y que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, estas cosas son las que desatan la ira de Dios sobre los hombres. Sexta pregunta del libro de Colosenses. ¿Cómo debe ser nuestra vestidura? Según el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándolos unos a otros, perdonándolos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Esta es la manera en que debe ser vestido. Debe ser nuestra vestidura, ¿sí? Espiritualmente hablando. La siguiente pregunta, ¿qué debemos pedir en nuestras oraciones a fin de dar a conocer el misterio de Cristo? Según el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aquí era lo que decía el apóstol. Debemos siempre estar pidiendo, antes de evangelizar, que Dios nos abra esa puerta, ¿sí? Por donde vamos a introducir la palabra y vamos a dar la revelación del Evangelio de Cristo. La siguiente pregunta, ¿quién debería leer también esta carta según el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 10? El capítulo 4 versículo 16. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Sí? Entonces, ellos también deberían de haber leído la carta a los colosenses. Primeramente, la iglesia de los laodicenses y segundo, la iglesia de la Odisea. Ahora les voy a decir los textos que vamos a subrayar, primero del libro de Filipenses, ¿sí? Y después del libro de Colosenses. Vamos a marcar con nuestro color, con nuestro marcatextos y vamos a memorizar los siguientes textos. Del libro de Filipenses 1:11, ¿sí? Nos habla acerca de la alabanza. Filipenses 1:21 nos habla acerca de salvación. Filipenses 2, del versículo 7 al 11 nos habla acerca de salvación. Filipenses 3:14 nos habla acerca de testimonio. Filipenses 4:6 son textos que nos habla acerca de la oración. Filipenses 4:13 es un texto de guerra. Y por último, Filipenses 4:19 es un texto de prosperidad. Ahora los textos del libro de Colosenses. Vamos a subrayar primeramente Colosenses 1, capítulo 1, versículos 13 y 14. Son textos de guerra y de perdón. El segundo es Colosenses 1, capítulo 1, versículo 16. Nos habla acerca de lo sobrenatural. Colosenses capítulo 2, versículo 15 es un texto de guerra. Colosenses 3:12 es un texto acerca de testimonio. Colosenses 3:16 es un texto de alabanza. Y por último, Colosenses 4:3 es un texto que nos habla acerca de la oración. Estos son los textos que vamos a subrayar de los libros de Filipenses y Colosenses y a memorizarlos. Eso sería todo de esto.
por parte mía esta noche. Terminamos hoy las dinámicas del libro de Filipenses, del libro de Colosenses, y que el Señor les bendiga.